Se escucha. Perfecto. Les voy a compartir un enlace de una encuesta para llenar, ya que es una encuesta anónima, tiene que ver más con cuáles son sus expectativas con el curso, cuáles son los temas que les gustaría que abordemos en mayor profundidad y cuál es el área en la cual se desempeñan cada uno para tenerlo en consideración con los ejemplos con los que vayamos a trabajar durante este curso. Por favor, si lo pueden completar. En este momentito. Sí, mientras voy haciendo la introducción, voy a ir explicándoles. Ahí pueden ir abriendo el enlace que lo coloqué en el chat. Entonces, esta primera encuesta tiene que ver con cuáles son las expectativas que ustedes tienen en el presente curso. Ya les pasé la encuesta en si pudieran, ¿listo? Les pasé la encuesta en el chat, entonces es para completar cuáles son las metas específicas que tenemos en este curso, por lo menos 3 metas, si fuera posible, y teniendo en cuenta estas preguntas, ¿no? ¿Qué aspectos de mi redacción académica son los que considero que necesito mejorar, como un pensamiento autocrítico de cuáles son los aspectos que le gustaría mejorar? ¿Qué aspectos de esta redacción académica con las habilidades que tengo actualmente me gustaría mejorar para que mis manuscritos, para que mis textos académicos sean más sólidos? Tal vez me gustaría saber un poco más de términos eh, más apropiados para ciertas investigaciones, metodologías de cómo buscar información, o la estructura de los textos académicos, cuál es exactamente lo que necesitan y cómo podría finalmente usar el estilo APA para mejorar mi desarrollo profesional. Entonces me gustaría que completen la encuesta con esa información y siguiendo teniendo que sea lo más específico posible, ¿no? Que sean metas que al final del curso nosotros podamos realmente evaluar, que sean más específicas, que sean mensurables, que las podamos medir y sobre todo que sean alcanzables considerando que es un curso corto de 6 semanas y aquí la idea no es que todo el mundo salga saliendo al derecho y al revés todas las normas APAS en su conjunto, sino es tener ciertos lineamientos generales, ¿no? Y algunos consejos para poder mejorar la redacción académica. ¿Ya? Entonces ahí se los comparto para que lo pueden ir completando, si gustan ahora, si gustan al final de la clase. ¿Ya? Entonces voy a comenzar mencionándoles cuáles son los objetivos del curso. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, va a ser resolver algunos de estos miedos que tenemos referentes a la escritura científica, a la publicación de artículos científicos o similares. Mostrar soluciones a algunos errores comunes en la redacción de manuscritos científicos, reconocer la estructura base de una redacción científica sólida según esas normas APA y repensar un poco, perdón, ¿sí? Si pudieran mantener el audio, si tuvieran alguna pregunta, lo activamos, pero si no tenemos ninguna pregunta, lo desactivamos para que la clase consiga fluir rápidamente. ¿Ya? Entonces, los tópicos del curso ya los ha mostrado brevemente, van a ser 6 sesiones. Vamos a hablar de las normas APA de la 7ª edición, ya que es la de 2019-2020, que es la más reciente y está disponible en la web, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de la estructura del manuscrito científico, ¿no? Las diferenciaciones que vamos a tener entre resumen, abstract, palabras llave, título, todas esas estructuras que van a conformar parte de nuestra redacción. Vamos a hablar un poco de índices, tablas, figuras, algunos del formato del texto y de gramática en estas normas. En la 5ª sesión vamos a hablar de citas y referencias bibliográficas y finalmente en la última sesión vamos a hacer unas recomendaciones generales para la publicación de escritos científicos siguiendo estas normas. ¿No? Entonces quería comenzar primero dejando en claro por qué es que tenemos esta necesidad de escribir textos académicos, manuscritos académicos, artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Y uno de los principales motivos va a ser que la ciencia, siempre el conocimiento, no basta con que se genere en sí, sino que
aparte esos resultados tienen que ser compartidos con la comunidad para que exista un retorno, para que el conocimiento se amplifique, en verdad, ¿no? Porque el conocimiento científico vive de otro conocimiento científico y es así que se expande. Entonces, todo tipo de académico que esté desarrollando, sea un reporte de investigación, sea una consultoría, sea un artículo científico, sea una tesis, inclusive siendo un manuscrito de graduación, por ejemplo, está en la necesidad, tiene la necesidad y la obligación también de compartir estos resultados con la comunidad, ¿no? Y uno de los formatos más aceptados y de prestigio para compartir el conocimiento científico van a ser las publicaciones científicas en el modo de artículos, en el modo de reportes, en el modo de capítulos de libros, etcétera, ¿no? Entonces, nos va a permitir varias cosas esta, esta, estas publicaciones eh, compartidas con la comunidad, ¿no? Diferentes, como contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. Les hablaba que la ciencia se nutre de otra ciencia, entonces necesita que este conocimiento sea compartido para que otras investigaciones se comiencen a generar. Entonces, un error muy común es que mucha gente realiza bastante investigación o tienen bastantes informaciones, datos publicados sobre temas específicos, pero esta información no es compartida y esta información se queda presa en sus computadores, en sus ordenadores, en sus anotaciones y no va más allá. Entonces, hay que recordar muchas veces que siempre hay un gasto de dinero, de tiempo en toda actividad científica que lo mínimo que debemos buscar siempre es compartir este conocimiento para que otros más se puedan beneficiar, ¿no? Luego, otros beneficios es que compartiendo el conocimiento científico y perdiendo el miedo a publicar, teniendo una primera publicación, una segunda y así sucesivamente, vamos desmitificando este proceso de publicación que tal vez en ciertas regiones no es tan, los números de publicaciones no son tan elevados como en otros lugares, por ejemplo, pero tenemos que ir perdiendo ese miedo para comenzar a llegar a unos niveles mucho más altos, ¿no? Otro es que podemos tener acceso a más y mejores financiaciones, por ejemplo, para el tema de investigaciones científicas, generar nuevas habilidades, porque en el propio proceso de construir, de redactar un manuscrito científico, tenemos que recabar información de diferentes fuentes y en este proceso estamos haciendo una retroalimentación y estamos en realidad educándonos, nutriéndonos con nueva información que va a potenciar inclusive futuras investigaciones. Entonces es un ciclo de retroalimentación positiva el publicar nuestros resultados científicos, ¿no? Fomenta la educación continua de esta forma e incrementa el número de oportunidades laborales y el crecimiento profesional. Entonces, para que alguien reconozca a un investigador, a un académico, como un experto en un área, no basta simplemente reportes periodísticos, ¿no? O no basta simplemente información local, ¿no? Tal vez en el centro de trabajo nada más, sino que hay que acceder, hay que intentar que esta información se disemine a nivel local, a nivel regional e internacional, si es posible también. ¿Ya? Vamos a comenzar viendo los tipos de publicaciones científicas, ya que vamos a tener, van a ser variados. Tenemos los artículos de investigación original. Original quiere decir que esa es una idea nueva, ¿no? Es una idea nueva que no había sido probada antes. Y en este tipo de artículos vamos a tener los de tipo cuantitativo, que tengan que ver con datos numéricos, exclusivamente los de tipo cualitativos, en el que trabajamos, por ejemplo, con encuestas, con entrevistas, con información no numérica, pero queremos analizarla de un método, con el método científico. Y tenemos estudios mixtos también que involucran ambos tipos, tanto datos numéricos como datos no numéricos. De ahí tenemos los artículos de revisión o metaanálisis. Aquí no, las investigaciones no son originales, no en el sentido que no se desarrolla un experimento per se como tal, sino es que se evalúan datos que ya existen a través de una recopilación sistemática y objetiva sobre temas muy puntuales, ¿no? Y generalmente esos artículos de revisión son muy citados, son de los más citados que hay en una revista, ¿no? A nivel de los libros, por ejemplo, que son también otro documento que posee gran número de citaciones. De ahí vamos a tener algunos artículos teóricos, que en estos ya no se habla de investigaciones originales ni tampoco de metaanálisis, sino son
propuestas, teorías que se están desarrollando, es básicamente la opinión de los autores a un nivel más elaborado, no más profundo de elaborar una teoría. Y tenemos también los artículos metodológicos que se refieren a técnica, ¿no? Yo estoy trabajando sobre una nueva técnica en la industria, una nueva técnica de procesamiento de datos, una nueva técnica de terapia médica, por ejemplo, entre otros. De ahí vamos a tener las comunicaciones cortas, que son muy similares a estas investigaciones originales, pero van a tener el beneficio de que pueden ser de menor tamaño, digamos, y pueden ser resultados más concisos, en menor extensión, pero no desmereciendo la necesidad o el imperativo de publicarlo, ¿no? Porque tienen buenos resultados, son resultados sólidos, por más que estos sean cortos. Y bueno, de ahí tendremos los trabajos académicos, disertaciones, tesis, reportes, que también conforman parte de este tipo de publicaciones científicas y que se acogerían a este tipo de normas aptas. Ya aquí unos ejemplos sobre más o menos cómo podemos tener los artículos. Los artículos originales generalmente son investigaciones en las cuales se realiza un experimento, hay una colecta, sea colecta de datos, sea colecta de material biológico, ¿no? En la cual se desarrolla sobre la premisa de una hipótesis que se busca probar y al final se rechaza o se acepta la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de artículos originales. Tenemos los artículos de revisión. Los artículos de revisión lo que hacen es agarran la mayor cantidad de bibliografía reciente disponible. Por ejemplo, en este caso es un artículo de revisión sobre plataformas de vacunas para combatir la COVID-19 con un tipo específico, muy específico de vacunas, que son vacunas de subunidades. ¿Ya? Algunos ejemplos que les muestre probablemente van a ser del área biológica, que es la que más manejo, pero conforme vamos trabajando podemos ir viendo otros ejemplos también, ¿no? Y en este caso, este es un artículo de revisión, que es lo que hace, busca recolectar toda la información disponible de un tema súper nuevo, porque en verdad la COVID-19 es un tema que hace 3 años no tenía ninguna publicación y actualmente es uno de los temas que más se publica en el mundo hasta la actualidad. Y en lo que suele haber mucho en los artículos de revisión es muchas tablas, muchos gráficos, intentando colocar toda la información, como por ejemplo aquí todas las referencias de los diferentes trabajos sobre el tema que se han tomado, y se suele hacer mucha comparación, ¿no? ¿Qué fue lo bueno que se encontró en este trabajo? ¿Qué fue lo malo? Como en el caso de esta tabla en el cual se habla de ventajas y desventajas de los diferentes tipos de vacunas para la COVID-19, ¿no? Entonces, generalmente estas revisiones intentan mostrarnos qué es lo que hay actualmente de conocimiento, cuáles son las brechas, dónde está faltando mayor investigación, dónde se necesita, y son muy útiles para comenzar en el proceso de investigación, ¿no? Cuando uno quiere redactar, sea un proyecto o un manuscrito científico. Las comunicaciones cortas, por ejemplo, este es un trabajo que publicamos con mi grupo de trabajo, con mi grupo de estudio. Generalmente tienen este nombre, ¿no? Short Communication. Tiene la misma validez que un artículo original, digamos así, que un artículo científico tradicional, solo que el formato suele ser más corto. Entonces son artículos mucho más pequeños, algunos pueden tener 3 páginas, 5 páginas, por ejemplo, frente a un artículo de 10, 20 páginas originales, y en este caso los resultados tienen que estar muy bien enfocados para demostrar una novedad, algo totalmente nuevo, digamos, para el ambiente académico, y que valga la pena publicarlo solo como una sección de un trabajo, ¿no? Sin necesidad de esperar mayores resultados o nuevos sets, porque simplemente con los que ya se tiene un resultado innovador, diferente, por ejemplo, ¿no? Una cosa que, aprovechando la imagen, por ejemplo, que es muy bueno tener en cuenta, y que lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso, va a ser, por ejemplo, en esta figura que vemos aquí, los materiales y métodos, es siempre tener subsecciones, siempre no poner todo el texto en un bloque gigante de un párrafo, 2, 5 párrafos, sin subtítulos, sino que tener en cuenta siempre que es mejor
colocar subtítulos dependiendo de cada fase de la que estemos hablando dentro del trabajo, porque facilita para que el lector se identifique con el material que está haciendo el escritor. Hola, amigo Víctor, disculpa, pero no se escucha nada. ¿Sí? Yo sí le Perdona. ¿Sí se está escuchando? Sí, Sí se escucha. Sí se escucha, debe ser el... Pero ese es su audio. Sí se escucha. Sí, no se Sí. escucha nada, súper bajito, Es bajito. problema de su internet. Tal vez Se unos escucha, audífonos se escucha intentar- todo bien. Clarito, Está claro. está clarísimo. Está claro. tal vez Clarísimo, intentar clarísimo. Con unos audífonos. Con unos audífonos tal vez mejore el audio de la recepción. Se escucha muy bien. Espero lo consigas resolver, porque probablemente sea un tema de tu máquina más que nada, ya que veo que varios también están pudiendo escuchar. Ahora, hablando de otro tipo de artículos, otro tipo de formatos, por ejemplo, es el artículo metodológico. Estos artículos metodológicos son mucho más cortos aún, inclusive que las comunicaciones cortas que les mostré anteriormente, porque básicamente se refieren solo a métodos. Entonces, no hay aquí resultados, no hay discusión generalmente, o la discusión es mínima y enfocada en el método en sí, ¿ya? Y muchas veces estos artículos metodológicos pueden ir como capítulos de libro. En este caso es un trabajo que publicamos sobre un tema de técnicas para desarrollar un tipo de vacuna, por ejemplo, y que iba dentro de un libro, y el libro estaba enfocado en diseño de vacunas, por ejemplo. Entonces era un trabajo que era simplemente con los métodos. Entonces ya era un trabajo que había sido publicado previamente, pero lo que se hizo es extraer los métodos de varios de estos trabajos publicados, estandarizarlos, colocarlos como un protocolo, es decir, este método, si alguien más lo quisiera hacer, debería hacerse en este paso, este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. Y conseguimos que se publique en un buen libro, como un buen capítulo de libro, con una información que aparentemente sería, que muchas veces calificaríamos como algo muy simple de ser publicado, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, tenemos aquí métodos, cuál es la preparación de la vacuna, por ejemplo, se pone paso 1, 2, 3, 4, tal, y otros así para otros tipos de metodologías, ¿no? Entonces, es una forma interesante de tener publicaciones, y aquí lo que va a primar para tener este tipo de artículos es que sea novedoso, ¿no? Que sea algo que no se haya hecho antes, para poder tener, ¿no? Ahora, vamos hablando un poquito más. Esta clase es más como que introductoria, entonces vamos a tener varias ideas sueltas de lo que va a ser el curso en sí, que las estamos intentando concatenar en una sola. Es que muchas veces pensamos que escribir es simplemente pensar en lo que a mí me da la inspiración en el momento, la información que se me viene a la cabeza en el momento, de la forma que yo la quiero presentar, y ya, ¿no? Y pensamos que el proceso de escribir sea escribir para un trabajo académico, un artículo, un reporte, cualquier tipo de escrito académico, al final va a ser leído por alguien, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que nuestros documentos no somos nosotros los que lo vamos a leer una y otra vez y otra vez. Probablemente después de escribirlo, intentemos no leerlo más por un tiempo, del cansancio de estar tanto tiempo pensando en él, sino va a ser los lectores quienes van a estar percibiendo este contenido en su mayor amplitud después de publicado, ¿no? Entonces siempre debemos pensar en el lector al momento de escribir. ¿Será que el lector me entiende? ¿Será que el lector no se aburre con la información que le estoy mostrando o con la forma en la que se lo estoy planteando? ¿Será que el lector que no trabaja en la misma área de vacunas como yo, por ejemplo, sino que trabaja en un área completamente diferente, podría entender algo de lo que yo estoy escribiendo? Entonces, eso es un paradigma que se tiene que romper de lleno en el momento de tener unas publicaciones científicas para escribir pensando en el lector, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un escritor, un académico, un científico que tiene esta necesidad de producir un texto científico, recordar siempre va a pasar para un lector, o ya sea un lector, van a ser los evaluadores que van a determinar si gana un concurso, si gana financiamiento, si merece la pena ser publicado o no. Y entonces siempre tenemos que pensar en que debemos agradar a estos lectores, ¿ya? Entonces, escribir objetivamente los datos como son, ¿no?
pero siempre pensando cuál es la mejor manera de presentarlo, cuál es la manera más didáctica de presentarlo. Porque muchas veces, muchos de los errores es que quien me lee no me entiende. La idea probablemente yo la tenía clara en la cabeza, y por el hecho de uno haber hecho la recopilación de información, o haber hecho el experimento, o atrás de las encuestas, etcétera, etcétera, uno siempre va a tener la idea mucho más clara en la cabeza, pero no necesariamente se va a ver retratado en el texto. Entonces, muchas veces, muchos de los errores en los cuales no se consigue publicar, no se consigue un financiamiento, es porque no pensamos en que hay que buscar que el lector entienda la forma del trabajo, entienda el fondo principalmente, ¿no? La forma ayuda a que el autor se concentre, a que el lector se concentre en el fondo. Entonces es importante tener una estructura correcta, un formato correcto, usar siempre el mismo estándar para que nuestro lector pueda interpretar, saber cuál es el propósito de lo que nosotros escribimos, entender nuestro lenguaje y principalmente qué quisimos decir, ¿no? Y es así como este lector que consigue conseguir todas estas cosas, entender nuestro propósito, entender nuestro lenguaje y entender qué quisimos decir, pues probablemente la información le va a resultar útil, probablemente nos va a citar, probablemente nos va a dar un visto bueno para un parecer científico, probablemente nos va a dar un visto bueno para un reporte o para un financiamiento, por ejemplo. Hay muchas veces pensamos que todo error en la escrita es ya el final, ¿no? Que tenemos un manuscrito que está mal redactado y ya no se puede volver, ya no se puede hacer nada y se tiene que volver a hacer todo de nuevo. Y en verdad casi todos los errores en la escritura científica, en la redacción científica, son subsanables, ¿ya? Se pueden corregir, pero hay unos errores que son más graves o más complicados de resolver que otros. Y estos tienen que ver con el diseño del experimento, el diseño de la investigación, el diseño del trabajo, el diseño del reporte, el diseño del problema académico que se esté intentando resolver. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas simplemente en redacción, reescribimos y se soluciona. Pero si tenemos errores en la ejecución de la obra, en la ejecución del proyecto, va a ser mucho más difícil que consigamos volver atrás o que consigamos hacer nuevamente el proyecto para subsanar estos errores. Entonces, antes de hablar de redacción per se, sí considero importante mencionar esto. Es importante tener en claro el objetivo de la investigación, el objetivo del trabajo, el reporte, antes de comenzar siquiera a pensar en la redacción, ¿no? Entonces, escoger bien nuestro tema, que nuestro tema sea novedoso, que realmente haya una brecha de información en este tema, que realmente se necesite una investigación en este tema, porque algo que pasa muy a menudo es que simplemente vemos el trabajo de alguien más, o se ve en algunos casos que si alguien conoce el trabajo de alguien más, decide cambiar una variable, cambiar el sujeto de estudio, uno por otro, mover la localidad, cambios muy leves, y eso no necesariamente justifica una nueva investigación. ¿Ya? Eso no lo hace novedoso, simplemente cambiar una variable mínima. Y después, a futuro, es que hay problemas en la publicación de trabajos, en el parecer, porque estos trabajos no se consideran novedosos, no se consideran repetitivos. Entonces, eso es un problema que nace desde la concepción de la idea. Entonces, es siempre tener bien en consideración este momento de pensar cuál va a ser nuestro tema de investigación. Y limitar estas opciones hasta encontrar un nicho en el cual uno se siente más confortable, en el cual uno se siente más a gusto con esto, ¿no? Entonces podamos identificar un problema que valga la pena, digamos así, ser investigado y que tenga mucho potencial de generar un impacto en la sociedad, ¿no? No solo de tener la aprobación de un comité, de un parecer, sino de generar un impacto positivo en la sociedad y que no sea un estudio más que se acumule en la lista de que ya hay varios, ¿no? En este sentido, tenemos que seguir el método científico cuando tengamos estas ideas, ¿no? Ya saben, plantear una hipótesis, propuesta de trabajo, el momento de la ejecución del trabajo, ser lo más cuidadoso en el momento de recopilar los datos, obtener la mayor cantidad de información posible, para después pasar recién al análisis de datos y a redactar ya por per se el documento que queramos escribir. Ahora, como les mencioné, esta escritura académica nos
da una necesidad, surge una necesidad imperativa de organizar nuestra información, ¿ya? Porque muchas veces lo que más vamos a tener es que tenemos mucha información, ya tenemos decenas de tablas, tenemos decenas de entrevistas hechas, pero no sabemos cómo es que esta información tiene que ir en un formato adecuado, en un texto que sea entendible para todo el mundo, precisamente pensando en nuestro lector, que es nuestro cliente final, vamos a decirlo así. Entonces hay una necesidad de organizar esta información y asegurarnos que sea de la mayor calidad posible. Y es aquí que surgen estas normas y estilos estandarizados, ¿ya? Estas normas y estilos que tienen un patrón definido, y en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, a las normas APA, que las normas APA son las normas de la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Que son de Estados Unidos. Y vamos a encontrar una serie de otras normas también que son padronizadas, estandarizadas por diferentes instituciones, en algunos casos universidades en Vancouver, en Chicago, en Harvard, que tienen estilos propios también, pero que en verdad son variaciones una de otra, ¿no? Entonces, estudiando APA, por ejemplo, uno puede simplemente entender las variaciones que puede haber entre Vancouver, en Chicago, Harvard, que van a ser mínimas, ¿no? El tipo de referencia muda un poquito, pero en sí la estructura, la organización y la forma sistemática de presentar la información ordenada va a ser muy similar en todas, ¿ya? Entonces es un principio básicamente universal. Y estas normas, como las normas APA, van a ser un conjunto de reglas que lo que quieren es que todos los escritos tengan un cierto estándar, ¿ya? Que tengan un mínimo de calidad posible y que por lo tanto sea posible para la mayor cantidad de lectores entenderlos, comprenderlos. En este caso, hablando del manual del APA, este manual está en su 7ª edición del 2019, que tiene 428 páginas, entonces es bien extenso. Aquí vamos a encontrar recomendaciones para textos académicos, que incluyen textos que sean manejados por universitarios, en pregrado, ¿no? Y vamos a encontrar también recomendaciones para textos académicos per se, para artículos científicos, para reportes de investigación, para tesis, disertaciones. Entonces, a lo largo del manual hay una serie de diferenciaciones. Entonces, te recomiendo recomendaciones de título, por ejemplo. Hay recomendaciones para textos universitarios y recomendaciones para textos profesionales o postuniversitarios. Entonces, esta 7ª edición ya tiene ese tipo de recomendaciones más variadas que no existía a tanto nivel en la 6ª edición. Y bueno, está dividido en 12 formatos, en 12 capítulos, digamos así, ¿ya? Entonces vamos a intentar seguir en las clases los capítulos que ya están delimitados dentro de ese manual, complementando con información adicional, ¿no? Que son estos los 12 capítulos, ¿no? Que comienzan desde los principios de escritura y publicación académica, en los que nos menciona, por ejemplo, los tipos de manuscritos científicos que hay, de los cuales ya comentamos un poco, hasta la última etapa, que va a ser aquí el proceso de publicación. ¿Ya? Entonces, hay una última sección en la que se hacen ciertas recomendaciones para escoger una revista adecuada, para responder adecuadamente a revisores, para presentar el trabajo de la mejor manera ante una institución académica. ¿No? Entonces, todas estas fases, todas estas 2 etapas, ¿no? Están incluidas dentro del manual del APA y lo vamos a revisar durante las clases. Ahora, ¿por qué usar estas normas APA? Ya hemos hablado mucho del lector, entonces básicamente estamos intentando aquí sistematizar nuestra información para que sea clara, ¿ya? Para que sea concisa, organizada y que sea entendible para nuestro lector. Entonces tiene que ser una información que sea uniforme y la norma es que todo debe ser consistente, ¿ya? Consistente, así sea una tesis de doctorado o un ensayo universitario, tiene que tener cierto tipo de mínima calidad disponible que se aplica para todos, ¿no? Entonces, durante esta justificación de por qué usar estas normas APA, entonces vamos a tener que, hay que enfocarnos mucho en las ideas clave. Entonces, al momento de presentar una información muy clara, muy directa, sin mucho floro, vamos a llamarlo así, sin mucho relleno, que tenga un orden, que todo siga una línea. Generalmente cuando se trabaja con normas APA o similares, el flujo de la información es uno solo, entonces una parte de resumen,
termina en conclusiones y sigue esa dirección siempre, independientemente del tipo de trabajo que hay. Y eso permite que el lector no se distraiga ya con las confusiones, permite validar el trabajo del autor porque el lector lo va a leer, ya. Algo que pasa es que si tenemos informaciones muy desorganizadas, el lector no va a pasar del abstracto, ya, porque el tiempo es muy valioso para todo el mundo y los artículos suelen ser muy largos en muchos de los casos. Entonces no son mucha la gente que se los lee completos. Entonces generalmente cada uno busca la información más específica para su área, para el área de estudio, para el estudio que ellos estén haciendo. Entonces es necesario que se pueda encontrar la información de la mejor manera en todos estos escritos posibles. ¿Ya? Otros motivos, por ejemplo, unos ejemplos prácticos de cuál es la utilidad de las normas APA, por ejemplo, el tema de las palabras clave. El tema de las palabras clave es algo que debería ser una regla muy básica, lo vamos a ver más adelante también. Las palabras clave lo que facilitan es la búsqueda bibliográfica de un trabajo. Entonces, facilita que sitios de web, por ejemplo, como Google Académico, uno pueda digitar ciertas palabras y solo digitando esas palabras tenga acceso a un texto entero. Entonces no es necesario digitar el título completo, no es necesario digitar el abstract completo, no es necesario digitar los autores, sino hay ciertas palabras que son claves, de ahí viene el nombre, que facilitan la búsqueda del trabajo. Y lo que mucha gente no sabe es que el título del trabajo también sirve en la indexación, también funciona como palabras clave en este tipo de sistemas web, ¿no? En este tipo de software. Entonces, al momento de repetir palabras clave que ya están en el título, lo que estamos haciendo es perder oportunidades de que nuestra publicación sea encontrada. Entonces, una recomendación básica, por ejemplo, es que las palabras clave nunca deben repetir ninguna información que ya esté en el título, porque esas palabras ya están indexadas. Entonces, no hay ninguna justificación para volverlas a indexar. No va a hacer que el trabajo sea dos veces encontrado, dos veces, no. Las chances de encontrarlo van a seguir siendo una, y en verdad es disminuido porque la oportunidad que tenías de agregar más palabras fue desperdiciada. La organización por tópicos va a facilitar la lectura del proceso, ¿ya? Entonces, muchas veces creemos que simplemente se trata de juntar la información en un gran tópico, ¿no? Por ejemplo, poner todo material y métodos, poner todo en resultados, poner todo en discusión, y al final tenemos un texto de resultados de 5 páginas y en las cuales no hay subítems y en los cuales la gente no puede guiarse y buscar información específica porque no hay estas guías en las cuales ellos puedan aferrarse. ¿Ya? Entonces, como les digo, siempre hay que pensar en el lector. El lector difícilmente te va a leer un texto que tiene 5 hojas completas sin ningún subítem, sin ninguna indicación de qué se está hablando en ese preciso momento, ¿no? Entonces, y ahí si hablamos para temas más densos todavía, como una tesis de doctorado suelen tener muchísimas más páginas que un artículo científico. Entonces, ahí la necesidad de sectorizar por subtópicos también es mucho más necesaria, ¿ya? Y, por ejemplo, otra utilidad es que las listas de contenidos, las listas de figuras, de tablas, de anexos, van a ser muy esenciales en este tipo de documentos más extensos, ¿ya? Como un reporte, por ejemplo, de organizaciones intergubernamentales, que suelen tener 150, 200 páginas. Sin estas listas, sin el enlace de estas listas con la información exacta en cada parte del gráfico, sería muy difícil estudiar un reporte de esta naturaleza, ¿no? Finalmente, las referencias correctas, las referencias van a ser, vamos a ver ya más adelante, que van a ser esta información que debemos colocar de donde ha sido extraída nuestras ideas, ¿no? Que hemos escrito. Al momento de que nosotros las presentamos y decimos, hemos sacado esta idea, esta referencia, facilitamos que si alguien está interesado en nuestro trabajo y lee esa parte, él va a decir, oye, puedo encontrar esta información en tal lugar. Entonces, vamos a facilitar el proceso colectivo de crear ciencia, ¿no? Entonces, básicamente se resume a ponernos en sus zapatos, porque muchas veces a muchísimos nos cuesta encontrar la información porque hay ciertos trabajos que no han sido tan meticulosos, que la información no está tan bien, tan concisa,
las referencias no están completamente citadas, entonces lo que estamos haciendo es facilitarles la vida a otros colegas que estén haciendo. Algunas características generales de un buen manuscrito científico: sí, hay una estructura rígida, pero esta estructura no tiene que ser aburrida, ¿ya? No es obligado que sea densa, no porque un artículo científico se trate de un trabajo académico, tiene que tener un lenguaje pesado, tiene que tener todas las palabras técnicas en mayor cantidad posible, ¿ya? Porque acuérdense que no siempre lo va a leer alguien de tu misma área. Entonces, lo ideal es tener palabras técnicas, sí, porque es un escrito científico, lo va a necesitar, pero no excedernos, no buscar que algo sea pomposo, porque ahí va a perder el mensaje claro que debería tener, ¿no? Hay una tendencia a poner mucha información. Creemos, o es una creencia aún, que una tesis, por ejemplo, mientras más páginas tengas, mejor va a ser, lo cual no es cierto. Ya se ha cambiado en ciertas universidades, ya no se utiliza el formato extenso de tesis, por ejemplo, sino se hacen formatos de artículos científicos, por ejemplo. Eso es una mejora bastante interesante que sería bueno discutir, ¿no? Porque así volvemos a aquello que es esencial en el escrito científico, ¿no? Entonces, retiramos aquello que no es tan esencial, aquello que lo podemos encontrar en otras fuentes, que no es novedoso, y no, realmente no merecería la pena poner tanto detalle en un trabajo, ¿no? Y así tenemos trabajos más concisos, trabajos más enfocados. Una discusión robusta, vamos a ver más adelante también cómo trabajar en esta discusión, y algunos detalles, como por ejemplo el tema de tener siempre una conclusión sobre el trabajo, porque hay muchos trabajos que tienen 20, 30, 50 hojas y al final no concluyen en nada. Entonces, si un trabajo no concluye en nada, y la finalidad de un trabajo académico es resolver una hipótesis, una duda, una teoría que uno tenía, ver si es que es válida o no es válida, o si necesitan mayores trabajos. Si es que no conseguimos resolver ese detalle, así sea un sí o así sea un no, es porque nos ha faltado terminar de cerrar el ciclo, ¿no? Siempre hay que cerrar el ciclo académico. Partimos de una hipótesis y terminamos en una conclusión o recomendación. Nuevamente, como les mencionaba, porque es muy importante para mí resaltar esto, ya hay esta cierta tendencia de que escribir un artículo científico son dos cosas. Uno, que tenemos que expresar nuestras ideas claras y de manera eficaz. Y otro es que esto debe ser con elegancia, con estilo, ¿no? Como que los artículos científicos, las redacciones académicas tienen una cierta superioridad eh, en cuanto a verbos, en cuanto a gramática, en cuanto a tipo de palabras utilizadas. Pero muchas veces, en beneficio de esa elegancia, de ese estilo, utilizamos palabras muy rebuscadas, un lenguaje necesariamente rebuscado, y que lo que va a producir es que todo lo contrario, es que las ideas ya no sean claras y que las ideas ya no sean expresadas eficazmente. Entonces, entre estas dos prerrogativas que debería tener un artículo científico, siempre recordar que lo más importante es que la idea sea clara, más allá que se vea bonito, más allá que la palabra sea rebuscada, más allá que sea una palabra nueva, un poco usual. Lo principal es que la idea sea clara y eficaz en lo que busca transmitir, ¿ya? Ahora, otras recomendaciones es que no hay que desanimarnos. La estructura fluida, elegante o con ciertos toques que ya suele tener ciertos tipos de redacciones no va a aparecer a la primera, ni a la primera vez que lo hagas, ni así estés en tu 10º artículo, en tu artículo número 20. Siempre va a haber dificultades. Es normal que el primer esbozo, digamos así, de redacción sea una redacción deficiente, tenga muchas correcciones necesarias, pero es que ahí viene, por ejemplo, el tema de la revisión por pares, ¿no? Entonces, en las revisiones, revisando con otros colegas, revisando con aquellos que van a aprobar el trabajo, ¿no? Es ahí que viene la capacidad de mejorar la redacción científica, ¿no? Entonces, la redacción científica se beneficia. Por ejemplo, no hay que tener miedo a este tipo de correcciones. Son correcciones de algunos artículos que trabajamos aquí en el laboratorio. Entonces parece que todo estuviera tachado, parece que todo estuviera mal en verdad, pero son correcciones que muchas veces van a ayudar a retransmitir
las ideas y hacer que estas sean más precisas, que sigan cierto formato que uno con la experiencia ya tiene cierta noción. Oye, generalmente se trabaja así, en ese tipo de artículos, entonces generalmente alguien que recién está comenzando todavía no va a tener ese know-how, ¿no? Ese conocimiento previo. Entonces es bueno que alguien se tome la molestia de hacer tantas correcciones. No hay que tenerle miedo a las correcciones, porque van a ser positivas para, para el trabajo al final, ¿no? Lo van a enriquecer. Algunas características, por ejemplo, ¿qué hacen que alguien sea un buen escritor? ¿Será que es el talento innato? No lo sé. ¿Estudios en lingüística? ¿Será que alguien que tiene estudios en letras va a ser mejor escribiendo académicamente manuscritos científicos? Poco difícil. ¿Será que es la naturaleza artística, un don para el arte que tiene alguien? ¿Influencias de, no sé, algún químico externo que les dé inspiración o algún tipo de inspiración divina? La verdad que no tiene nada que ver con eso. La verdad que un buen escritor, un buen artículo, básicamente se basa en que alguien tenga algo que decir, alguien tenga una información que aportar, un trabajo que mostrar, ¿no? Alguien tenga un producto derivado de un pensamiento lógico, ¿ya? Este pensamiento lógico está relacionado con todo el método científico que vimos por encima anteriormente. Y bueno, sí, hay que seguir algunas reglas simples de estilo, como las reglas que vamos a ir mostrando a lo largo de este módulo. Ya, pero esta parte es la, digamos así, la más ligera, la más fácil de ir resolviendo, ¿no? Porque son normas que ya las tenemos, no cambian frecuentemente. Por ejemplo, tenemos las normas APA desde el 2019, entonces es como que más fácil, sencillo aprenderse las normas porque siguen siendo la misma a lo largo del tiempo. Entonces, la buena redacción en sí se aprende. Ya no es nada divino, no es innato, no es que nací con un don, no es que yo no puedo. Todo el mundo puede, es simplemente cuestión de trabajar en estas tres cosas puntuales, por ejemplo, que tenemos. Y hay formas de trabajar en estas cosas, ¿no? Principalmente leer, informarse y prestar atención en los detalles y todo aquello que vemos, sean escritos científicos, sean videos científicos, sean noticias, y siempre imitar aquello bueno que veamos, ¿no? Entonces, al momento de leer, oye, me gustó este enfoque que le dieron, me gustó esta palabra que es súper rara, que este conector que yo nunca uso, por ejemplo, que es algo que suele pasar muchísimo en inglés, que tienen muchos sinónimos para los conectores, algunos son muy raros de ver, que cuando yo los veo, a veces los apunto, por ejemplo, ¿no? Tengo un cuaderno en lo que tengo anotaciones de estas palabras que son muy técnicas, que son sinónimos, formas diferentes de decir, ¿no? Algo que ayuda bastante también es conversar sobre el tema del que se quiere escribir, sea con colegas, sea con conocidos, te ayuda a replantear las cosas en tu cabeza, ver dónde podrían estar los vacíos, ¿no? Nuevamente, pensar que nuestro lector también se puede aburrir, también se puede dormir con lo que hagamos, entonces intentar mantenerlo entretenido. Perdone, ¿podría por favor apagar su audio? Y bueno, finalmente no hay que esperar a una inspiración para comenzar a redactar, sino comenzar a hacerlo. Sí, podría. ¿Quién está usando la? ¿Podría por favor desactivar su audio? Tu micro. No, perdón, la pregunta. Estimada María, ¿podrías por favor apagar el micro un ratito? ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, luego vamos a ver un poco de que el inglés es el lenguaje de la ciencia, sí o sí, entonces lo ideal es que siempre estemos pensando en si es que hay la posibilidad de publicar en otro idioma. El inglés es de preferencia y sería lo ideal porque así nuestra información llega a muchas más personas, ¿ya? Hay cierta desventaja, ¿no? Para los no nativos de aprender la lengua, la necesidad de traductores, pero siempre que haya la oportunidad, buscar ir atrás. Ahora, como parte de este proceso de redacción, en verdad, antes de iniciar, también tenemos que saber cómo procurar esta información de calidad
¿dónde la podemos encontrar? Entonces, una de las cosas esenciales es, si queremos trabajar con artículos científicos, inclusive con reportes de investigación, con reportes de agencias intergubernamentales, por ejemplo, tenemos que usar bases de datos bibliográficas, ¿no? No basta simplemente con buscar en el Google normal o en Yahoo o en similares, sino que hay bases donde la información científica está almacenada, ¿no? Sistemáticamente, dependiendo de las áreas. Entonces tenemos una diversidad muy grande de bases. Podemos ir desde, por ejemplo, el más clásico, que estoy seguro que todo el mundo conoce, el Google Académico, ¿no? Que es muy útil, pero sin embargo tiene ciertas deficiencias, ¿no? No se actualiza tan frecuentemente, generalmente se actualiza una vez al mes o 2 veces al mes, y la información que obtiene no está sistematizada, entonces es un poco desorganizada. Y luego tenemos bases de datos per se, que sí son más organizadas, que sí son sistemáticas, como Scopus, como Springer, como Web of Science, ¿ya? Que es donde vamos a encontrar. Y va a depender de nuestra área en la que nos estemos desempeñando para saber qué tipo de base de datos usar para buscar nuestra información. Entonces vamos a tener que PubMed, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con medicina. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, EBSCO ya es una más global que tiene varios tipos de ciencias almacenados, varios tipos de datos de ciencias almacenados en su plataforma. Entonces, lo ideal es buscar cuál es la base de datos más adecuada para, si yo trabajo en ciencias sociales, si trabajo en ciencias contables, si trabajo en derecho, cuál es la base de datos que engloba principalmente la información que yo quiera, ¿no? Porque yo me puedo ir buscando datos de contabilidad a PubMed y no voy a encontrar nada. Y va a aparecer como que, oye, no hay nada de información sobre el tema en el cual quiero seguir, ¿ya? En el cual quiero escribir. Y una recomendación es usar más de una, ¿no? Si nos decidimos, por ejemplo, vamos a usar Scopus, que es una de las más grandes, si es que no es la más grande, en cuanto al número de información, número de artículos, reportes que tiene, pero sin embargo hay ciertas informaciones que no están en Scopus, ¿ya? Entonces es por eso que se recomienda usar más de una base de datos para garantizar que estamos cubriendo la mayor parte del espectro de información que vayamos a cubrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google Académico que tenemos acá, o Google Scholar, como también se llama, entonces nos permite hacer las búsquedas, ya es algo muy rutinario, ¿no? Podemos escoger el año, podemos escoger fechas específicas, si queremos buscar en un idioma específico, ¿no? Hay opción para incluir patentes, por ejemplo, si queremos buscar sobre patentes, en el caso de trabajos que tengan relacionados con eso, y tiene algunos otros beneficios, ¿no? Como por ejemplo, aquí nos muestra la opción citar, que nos va a ayudar a obtener el formato de citación adecuado para nuestro trabajo, ¿no? Entonces nos permite no solamente acceder a la información, sino que ya tenemos cómo citar ese trabajo aquí mismo, ¿no? Inclusive tiene ciertos plugins o ciertas instalaciones a más que se les puede hacer dentro del navegador que utilicen, en el cual pueden tener un botón de acceso directo a las referencias bibliográficas, por ejemplo, o está conectado con algunos otros software que trabajen con referencias. Entonces, es muy práctico, muy fácil, ¿no? Algunas complicaciones es que, por ejemplo, no va a tener artículos más recientes, ¿ya? Este es un artículo en Nature publicado el 27 de marzo del 2023. Y ahora si uno hace la consulta, hoy 27 de marzo de 2023, en el mismo Google Académico, colocando el mismo título del artículo, uno no lo va a encontrar, ¿no? Porque tiene un desfase de ciertas semanas. Entonces hay que tener pendientes si estamos muy interesados en información muy nueva, así, muy nueva, hablando del último mes, probablemente no la vamos a encontrar ahí. Pero si es que todo es a un mes atrás, de hecho que ya muy probablemente esté en Google Académico. El tema con Google Académico es que no es, como les mencioné, hay un poco de todo, no todos son artículos científicos, no todo es información de alta calidad, hay mucha información de relleno, hay muchas citaciones, hay muchos documentos incompletos. Entonces, para un tema, si uno quisiera hacer una revisión bibliográfica muy grande o un metaanálisis usando datos de varios de estos trabajos, entonces probablemente nos va a llenar de
documentos que no nos van a ser útiles, no, al final. Entonces siempre es bueno tenerlo como ayuda, pero que no sea nuestra única fuente, porque nos puede dar problemas. Si alguien quisiera, por ejemplo, conocer un poco de los beneficios de cada una de estas bases de datos, este artículo de 2019, no hace mucho, tiene ciertos pros y contras de cada una de las bases de datos, ¿no? Algunos beneficios de cómo hacer este tipo de análisis, de ir atrás de la información, de recolectar de la información, que sería útil si que alguien quisiera una lectura de mayor profundidad, ¿no? Este sitio web, no sé si lo conocen, probablemente sí, también. Tiene que ver más con aquellos información que está de acceso restringido, ¿no? Que generalmente es información que se apaga, entonces es un sitio que ayuda a obtener información que no se puede encontrar gratuitamente en otros lados, ¿no? El único tema es que ya es un software que está, una página que está bastante desactualizada, ha perdido financiamiento, etcétera. Entonces no va a tener información desde 2021 para arriba, probablemente no la vamos a encontrar. Pero si tenemos necesidad de buscar información paga y obtenerla gratuitamente antes de 2021, probablemente sí lo podamos hacer ahí. ¿Ya? Science Direct es otra página que tiene que ver, es otro buscador, ¿no? Aparte, es otra base de datos bibliográfica que está relacionada con Web of Science, una de las bases de datos que le mostré. Es súper útil para el tema de ciencias biológicas, por ejemplo, ¿no? Tiene bastante ciencias biológicas por aquí. Y bueno, sus buscadores estándar, esta es la visión, digamos, que uno tiene de las búsquedas estándar, ¿no? Podemos buscar por palabras clave, podemos buscar por periódicos específicos, ¿no? Journals específicas, podemos buscar por autores, nos va a permitir diferentes tipos de búsqueda. Y por ejemplo, si uno va a selecciones avanzadas dentro de esta página, ¿ya? Uno va a tener, por ejemplo, que uno puede buscar, si yo coloco, por ejemplo, encontrar artículos con cualquiera de estos términos, ¿ya? Entonces, si yo coloco cualquier información, por ejemplo, no sé, vamos a colocar crisis bancaria, ¿no? Entonces me va a aparecer cualquier texto, cualquier artículo que tenga la palabra crisis bancaria, pero no solo en el título, sino puede ser en el abstract también, puede ser en materiales y métodos, puede ser en discusión, ¿ya? Entonces me va a identificar cualquier documento que tenga esta información. Ahora, si es que yo soy un poco más específico, puedo buscar que tenga solo en el título, que el título tenga exactamente esa palabra, ¿ya? Para intentar buscar algo que se asemeje mucho más a lo que yo quiero encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces, ciertas palabras son mencionadas en el texto de manera secundaria, pero no necesariamente significa que el foco del trabajo sea ese. Entonces hay diferentes tipos de búsqueda. Podemos buscar por palabras clave, es una búsqueda muy útil. Podemos buscar por títulos, también es muy útil. O podemos buscar de esta forma más global, que nos va a arrojar muchísimas más informaciones, porque va a ser cualquier texto que tenga siquiera una mención a la palabra que hemos colocado en el buscador. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener cuidado al momento de visitar en estos buscadores y ver bien qué es lo que queremos buscar, palabras clave, título, o en el texto completo, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay ciertos operadores que podemos utilizar en estas búsquedas que se denominan operadores booleanos, y estos operadores booleanos son, digamos así, códigos que utilizamos para poder comunicarnos con estas bases de datos más fácilmente, ¿ya? Entonces, nos comunicamos con estas bases de datos más fácilmente para que nuestra búsqueda de información sea más refinada, sea más filtrada, sea más corta o tal vez sea más amplia, ¿ya? Y estos operadores, estos códigos, estas frases que vamos a colocar al momento de visitar van a ser AND, que viene a ser y, OR, que viene a ser o, y NOT, que viene a ser no, ¿ya? Entonces va a ser y, o no. Entonces, si uno coloca y, quiere decir que la palabra que yo coloqué al inicio y la palabra que coloqué después del y, significa que el documento tiene que tener ambas, ¿ya? Significa que al momento yo le estoy ordenando al buscador que me busque un documento que tenga ambas palabras. Si yo le coloco o,
Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una frase, luego coloco or, y luego coloco una segunda frase, me va a buscar cualquier documento que tenga o la primera frase o la segunda frase o ambas a la vez. ¿Ya? Entonces mi búsqueda va a ser más amplia. En cuanto que cuando yo uso y, mi búsqueda va a ser un poco más corta porque voy a buscar solo aquellos que tengan las dos palabras. ¿Ya? Mientras que en el caso de o va a ser o tiene una, o tiene la otra, o tiene ambas. Y luego tenemos el no, que el no me va a permitir refinar. Entonces yo tengo una búsqueda muy grande, hay muchísima información sobre un tema específico, y yo no puedo trabajar con 30.000 trabajos, con 10.000 trabajos, ni siquiera con 1.000 trabajos en muchos casos, sino que tengo que reducir mi información a lo más esencial posible. Entonces, este no se utiliza para seleccionar de esa forma, ¿no? Entonces ya vamos a ver ciertos ejemplos con ello. Y la idea es buscar obtener la mayor cantidad de información que sea útil y reducir la información que sea la menos relevante posible. Entonces, por ejemplo, aquí en el buscador Science Direct queremos ver el impacto del cambio climático en Perú. Entonces, simplemente digitamos esos términos y vamos a obtener, por ejemplo, 4.712 resultados. Ahora, si uno usa el conector O, acuérdense que el conector O nos permite ampliar la búsqueda, entonces ya voy a buscar impacto del cambio climático en Perú y también voy a buscar impacto, efectos del cambio climático en Perú. Entonces simplemente cambié una palabra en mi búsqueda, ¿no? En vez de impacto coloqué efecto, pero que está relacionado con el mismo tema que me interesaría buscar. Entonces en este caso con el conector OR, uno digita la palabra, lo que quiere buscar, luego digita el OR y luego digita la otra frase que cree conveniente y vemos que aumenta el número de resultados, ¿no? Entonces pasamos de 4.700 a 5.200 resultados, ¿no? En el mismo día, mismo momento, entonces estamos ampliando nuestra búsqueda. Ahora, otro caso, busco para mercurio en peces, por ejemplo, ¿no? En las Islas Galápagos. Entonces tengo 337 resultados, ¿ya? Ahora, si yo le agrego O, el conector O, y en vez de Islas Galápagos simplemente coloco Galápagos, ahora voy a tener 380 resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos está aumentando artículos. ¿Por qué? Puede ser que algún artículo no mencionó el hecho que sean islas, simplemente mencionó el nombre común, que es Galápagos. Entonces, al momento de colocar este nuevo criterio de búsqueda, estoy ampliando más mi búsqueda y buscando que sigue siendo el mismo tema, ¿no? Sigue siendo el mismo tema que nos interesaba, que era el tema de mercurio en peces, por ejemplo. Ahora, si buscamos, por ejemplo, vacunas para el coronavirus, el COVID-19, ya tenemos 20.000 resultados, por ejemplo, 20.923 resultados, mientras que, por ejemplo, si buscamos vacunas coronavirus y tenemos el corrector no o no, ya, no COVID-19, vamos a tener muchos menos. Entonces, en este caso serían vacunas para, por ejemplo, coronavirus que no sean COVID-19, entonces que sea otro tipo de virus, ¿ya? Y uno puede ampliar la búsqueda, colocar más conectores inclusive a los que ya colocó. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos vacunas coronavirus que no sean para la COVID-19, por eso el conector no, y adicionalmente que sean para perros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me va a buscar aquellas vacunas de coronavirus que funcionen en perros. Y ahí tenemos por ejemplo, resultados 1.200. Entonces pasamos de 20.000 resultados en general a 7.000, a 1.200 y podemos ir disminuyendo este número de resultados para quedarnos con lo más preciso, ¿no? Ahí ya podemos editar los años, podemos editar el tipo de trabajo que estamos buscando, si estamos buscando un artículo científico, una tesis, una revisión, etc. ¿Ya? Y por ejemplo, tenemos vacunas bivalentes COVID-19, 53 resultados. Parece poco, ¿no? Parece poco, considerando que hemos visto hace poco 20.000 resultados para una búsqueda muy similar. Pero aquí pasó el detalle que no se escribió correctamente el título, ¿no? El texto. Entonces,
escribimos COVID-19 sin el guión, como escribimos anteriormente, entonces nos muestra 53 resultados. Ahora, si uno busca con el guión, ya los resultados aumentan. Entonces ahí te das cuenta que la forma predominante en la que se está escribiendo la palabra es esta, y que si uno omite el guión, igual se puede estar omitiendo algunos casos de títulos que hayan llevado el nombre sin el guión, ¿no? Que sigue siendo el mismo tema del cual estamos interesados, pero ahora es sin guión, ¿ya? Bueno, recientemente no, el año pasado se lanzó este software, que es un software con inteligencia artificial, que también nos permite, nos da un apoyo que nos permite ayudarnos en esta búsqueda bibliográfica, ¿ya? ChatGPT, solo que ChatGPT, él no tiene acceso a la información completa, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Es un software que ha sido alimentado con informaciones anteriores, entonces hay que tener ciertas consideraciones con el tipo de información que tenemos, que podemos buscar aquí, ¿no? Entonces podemos mandarle al software de inteligencia artificial para que, por ejemplo, nos busque artículos científicos que hablen sobre el uso de inteligencia artificial, ¿no? Utilizados en la redacción científica. O sea, uso de inteligencia artificial en el proceso de redacción científica, y le doy un comando más específico que sea de los últimos 2 años. Entonces ahí me muestra una lista, por ejemplo, 2022, 2022, 2021, 2021, 2021, que podemos usar, que nos podemos usar en la búsqueda de más información. En verdad se puede hacer muchísimas más cosas con ChatGPT, con inteligencia artificial. Ya hay un límite más bien que se plantea ciertos académicos de qué tanto podemos usarlo en el tema de redacción científica, ¿no? Pero la recomendación actual es que sea un soporte, un apoyo en el proceso de escritura científica, pero no va a ser la escritura científica por sí, ya, porque principalmente este software uno tiene que alimentarlo con la información, entonces él no va a buscar el artículo y te lo va a transcribir o te lo va a resumir directamente, no, sino que uno tiene que darle la información, uno tiene que alimentarlo con la información para que recién él se pueda procesar, ¿no? Entonces es un software que se puede usar de apoyo logístico en el criterio de redacción científica, pero que no va a reemplazar nunca la capacidad humana. No sé si nunca, pero por ahora no va a reemplazar la capacidad humana de todo el proceso crítico que involucra, que es bastante denso, es bastante complejo, que involucra la redacción científica. ¿Ya? Les había hablado un poco sobre revisiones bibliográficas. Para mí, las revisiones son una de las mejores cosas que hay cuando estamos completamente perdidos en un trabajo, ¿ya? Cuando tenemos un tema y no sabemos por dónde comenzar, no sabemos qué puntos tocar, no sabemos qué es lo más relevante, qué es lo más difícil de tocar, es irse a una revisión bibliográfica, buscar una revisión bibliográfica, y les podemos encontrar con un nombre de reviews, por ejemplo, ¿ya? Y que generalmente ahí te presenta, generalmente las revisiones bibliográficas suelen ser muy frescas, en el sentido que tienen información reciente de los últimos 5 años, exageradamente los últimos 10 años, y siempre te presenta la información general y cuáles son los vacíos de información que hay en este tema. Entonces, muchas veces, si uno quiere iniciar una investigación o si uno quiere iniciar el proceso de redactar un documento científico, comenzar por una revisión es muy bueno, porque te va a permitir identificar en una primera instancia cuáles son esos vacíos de información y en las que uno podría contribuir a completar esos vacíos en la ciencia. Entonces sí es la importancia de esos trabajos, ¿no? Ahí vamos a tener ciertas consideraciones éticas también que están relacionadas con todo el tema inicial, antes de siquiera comenzar a redactar un trabajo. Entonces, vamos a necesitar contar, dependiendo del estudio, de la aprobación institucional o de la aprobación de la empresa para ser publicado. No toda investigación puede ser publicada por temas de patente, por temas de copywriting, por ejemplo. Entonces, hay que tener eso siempre bien claro, mucho antes de siquiera iniciar una investigación.
En el caso que se trabaje con animales vivos, con seres humanos, hay que tener un comité de ética o por lo menos un consentimiento informado de que se puede publicar parte de la información extraída, por ejemplo, ¿no? E igual tener consideraciones al momento de compartir esta información, porque lo que se debe evitar es compartir la información de la persona que brindó, por ejemplo, la información en una encuesta, la información en una entrevista, ¿no? A menos que ella sea explícitamente informada de que se hará tal forma, ¿no? Ciertas consideraciones también con el data sharing, que es el compartir los datos, ¿no? Y al hablar de compartir los datos me refiero a los datos crudos, ¿no? A los datos de las entrevistas, de las encuestas, los datos numéricos que se te dieron en el trabajo, etcétera, porque muchas veces durante el proceso de revisión se puede preguntar, se puede requerir, o los encargados, los pareceristas pueden requerir, oye, esta información está incompleta, me gustaría que me alcances tus datos en crudo para poder darle un ojo. No es común, es muy poco usual, a decir verdad, ya es muy poco usual, pero es algo que puede pasar y que alguien como encargado de redactar, de diseñar una investigación, tiene que tener en cuenta cuáles son las consideraciones, qué datos se pueden compartir, qué datos no se pueden compartir, justificarlo, ¿no? Y bueno, ciertas consideraciones éticas que vamos a tener siempre a lo largo de todo el proceso científico, incluyendo la redacción, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, a veces, por más buena que sea la publicación, por más detalle que se haya puesto, por más que se haya revisado una y otra vez, a veces pueden pasar errores, ¿ya? Y hay casos en los que se tiene que hacer una fe de ratas, ¿no? Entonces se tiene que hacer un documento diciendo, tal documento tiene ciertos errores puntuales aquí, 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 y este documento lo certifica. O inclusive hay casos más severos en los que se encuentran fallas metodológicas muy severas y se tiene que hacer una retracción. Entonces en la retracción es una marca que queda prácticamente de por vida porque aparece como una publicación, como si fuera una publicación del autor, pero es simplemente diciendo la revista o el organismo adecuado, diciendo que este trabajo tuvo que ser retirado porque hubo errores de diseño, éticos, etcétera, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, de retracciones, ¿no? Que uno ve un artículo publicado en inglés en una muy buena revista que tiene mucho impacto, que mucha gente cita, y tuvieron que publicar una nota de retracción sobre este trabajo específico y se colocan las causas de esta retracción, ¿no? Entonces, las causas es que hubo evidencia de manipulación de datos en una tabla, que es la tabla 4, y que fue descubierta en este caso por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces puede llegar a tener repercusiones de tal escala que ese trabajo es retirado de los medios electrónicos, pero la retracción se queda para siempre. ¿Ya? Entonces el artículo original, este artículo retractado, retirado, no lo encuentras, pero la retracción siempre va a aparecer, ¿no? Y ahí aparece como una marca para los investigadores, ¿no? Que no es de las mejores, ¿no? Entonces probablemente haya habido algún problema ahí con filtración de datos, manipulación, etcétera, ¿no? Y hay casos en los que no es necesario, digamos así, cancelar la publicación y simplemente es necesario adicionar una erratas, una corrección puntual. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con una fórmula específica que estaba mal en un método científico, entonces publican, es una cara nada más, la fe de ratas, en las cuales se coloca cuál es la fórmula correcta y se explica, ¿no? Que esto no hubiera tenido mayores problemas en el trabajo común. Todo simplemente se pone para tener una mejor visualización, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que tenemos un error muy severo, un error metodológico muy severo? Es que se tiene que aplicar una retrospectiva, ¿no? Y esto tiene que ver con consideraciones éticas. eh, Muchas veces puede ser un otro autor que se dé cuenta de esta información, ya muchas veces puede ser un organismo externo. Entonces de ahí viene todo el tema de
consideraciones éticas de valorizar nuestros datos, de ser fiel a lo que estos datos muestran, no modificarlos en pro de agradar más al lector, por así decirlo, ¿no? Siempre pensando que tenemos que agradar al lector, pero de una forma objetiva, sin manipulación de datos, sin fabricar información, sin omitir información importante, ¿no? Que tenga que ver con el trabajo, porque eventualmente puede alcanzarnos, ¿no? Puede alcanzar a cualquiera y tener un problema como una retracción, por ejemplo, que sí sería severo. Bueno, esto fue todo por esta clase. Fue una clase más introductoria, con algunos temas aislados, y me gustaría saber si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, si llegaron a Profesor, completar. buenas noches. Buenas noches. Una consulta, maestro. Mire, ¿sabe qué? Cuando colocamos la bibliografía en APA, ¿se considera los dos apellidos del autor o solamente un apellido nada más? Ya, muchas gracias. Vamos a verla en la sesión de referencias y citas, pero va a depender. Generalmente es un apellido, ¿no? Generalmente es un apellido y después el resto va en siglas. Pero hay autores, por ejemplo, aquellos que tienen nombres compuestos, como los nombres que suelen ser de Brasil, siempre suelen tener algunos, un artículo, por ejemplo, de Moraes, da Silva y similares, y en este caso ahí sí se colocan los dos, por ejemplo, ¿no? O en casos en que ciertos países el sistema de escritura no es exactamente el mismo que acá, ¿no? Entonces ahí sí habría la excepción, pero está contemplado dentro de las normas. Va a depender del país del que sea origen el apellido de la persona. Profesor, buenas noches. Bueno, Profesor, en el Word, en la ficha referencias, en el grupo cita bibliografía y en el estilo APA, figura la 6ª edición. ¿Es posible que usted nos pueda apoyar de alguna forma para poder actualizar esa, la 7ª edición? Tengo entendido que se puede hacer, pero si usted nos podría guiar en ese aspecto. Gracias. a ver, yo tengo la 7ª edición, pero la tengo en inglés y la tengo en un formato que es un ebook, o sea, la tengo acá, por ejemplo, pero no sé, no sé cómo la puedo compartir aquí, o sea. En el Word del Office aparece en la ficha referencia y en el grupo citas y Sí. bibliografía el estilo como la 6ª edición. Ah, ya te entendí. Claro. Pensé que te referías al texto entero. Claro, a eso iba. Entonces, si fuera posible que usted nos apoyara para poder actualizarla a la 7ª edición. Tengo entendido que es posible y no sé si usted nos puede ayudar en ese aspecto. Gracias. Sí, en el módulo de citas y referencias, que es el 5, me parece, lo podemos ver. También tenemos un software que ya lo puede actualizar directamente, y que es el Mendeley, que podemos ver también, repasarlo brevemente, cómo es su uso, porque en realidad es simple, y que el Mendeley se puede asociar con el Word para que uno no tenga la necesidad de cambiar el estilo de la cita. Por ejemplo, si es que sale la 8ª edición, el programa lo va a hacer directamente, ¿no? Entonces uno no tendría que hacer ninguna modificación manual. ¿Usted nos va a ayudar en eso? Sí lo podemos ver en la clase. Pues, muchas gracias. Correspondiente. Profesor, referente a la base de datos, Sí. ¿cuál recomienda usted para ciencias sociales? Psicología específicamente. Claro. Por ejemplo, para psicología, la propia APA. La propia APA tiene una base de datos propia, la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que se puede usar para psicología, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esos temas puntuales de ejemplos para las diferentes áreas, ¿no? O sea, mi expertise es en el área de ciencias biológicas, entonces probablemente por eso
es que en esta clase introductoria han visto muchos más ejemplos de ciencias biológicas. Pero para eso les comentaba de llenar la encuesta, por favor, que se las paso nuevamente si es que alguien no la actualizó, para poder ver de qué áreas son la mayoría de los asistentes y poder tener nuevos ejemplos para las próximas clases y nuevas bases bibliográficas, por ejemplo, que les podría dar dependiendo de su área. Muchas Y gracias. para derecho, profesor. Gracias. Para derecho, a ver, ahorita no tengo una en mente ahorita, pero te lo puedo buscar y lo puedo mostrar en la siguiente clase. ¿Ya? Porque sí está en la información que tengo, solo que no recuerdo ahorita el nombre exacto, ¿no? Porque están en latín inclusive. Entonces las puedo buscar de ahí y mostrarles en las próximas clases el tema de bases de datos más específicas para la psicología, para derecho, por ejemplo, que me han dicho, y administración, que veo también acá. Ok, profesor, gracias. Sobre las dudas puntuales, por ejemplo, temas de citas, veo que hay algunas dudas sobre citas, referencias. Eso lo podemos ver en la parte que corresponda, en el módulo que corresponda. A ver, ¿qué más? El manual APA no lo puedo compartir porque lo tengo en ebook y no lo tengo en PDF, o sea, tengo que acceder a una web para poder verlo, pero lo que tengo es algunas resúmenes del APA, o sea, no es el manual del APA del 7 completo, pero son resúmenes basados en el APA del 7, ¿no? Que ya ahí sí salen las principales, ¿no? Cómo citar tal, cómo referenciar tal, el tipo de letra, formatación, la estructura de cada uno. Eso sí lo puedo disponibilizar, porque sí lo tengo en formato PDF. ¿Qué más? Bueno, entonces les queda pendiente el tema de bases de datos para sectores específicos, ¿no? Veo definiciones, ciencias sociales, administración, derecho, psicología, algunas. Y el resto de dudas, por ejemplo, las podemos ir resolviendo en los largos, ¿no? Como este es el primer módulo de 6, las podemos ir resolviendo en los próximos módulos para ver. Y bueno, el tema de actualizar el Word a la para la 6ª edición. ¿No? Entonces, otras dudas.